Hola, el día de hoy nuestro grupo colaborativo 2525-46-816-5 de la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial de la UNAD presentamos la propuesta de modelo de gobernanza y ordenamiento territorial para el municipio de Pasto, Nariño. Esta es la fase 5, que es la reflexión final, modelo de gobernanza y ordenamiento territorial. Introducción. Pensar en la gobernanza territorial de un municipio como Pasto exige salir del ejercicio puramente técnico de planificación y preguntarse sobre todo quién decide, con quién se decide y para quiénes se decide el territorio. A lo largo de este curso hemos revisado el marco normativo que rige el ordenamiento territorial en Colombia. El caso concreto del Plan de Ordenamiento Territorial POT de Pasto y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011. En esta última fase, el propósito es dar un paso más allá del análisis descriptivo, proponer un modelo de gobernanza y ordenamiento territorial que responda a los retos del municipio en materia de descentralización, sostenibilidad, participación ciudadana y enfoque diferenciales de género, medio ambiente y equidad. Este documento presenta dicha propuesta, construida a partir de tres ejes de reflexión trabajados de manera colaborativa. Primero, los conceptos de gobernanza e interseccionalidad como mente de análisis. Segundo, los marcos normativos y metodológicos que rigen la formulación de un POD en Colombia. Y tercero, los mecanismos de participación ciudadana existentes en Pasto y su nivel real de efectividad. Sobre esa base se estructura un modelo que busca ser aplicable, no solamente aspiracional. Cordial saludo. Habla Edgar Celis del curso de Gobernanza y Ordenamiento Territorial. Me parece muy pertinente empezar los fundamentos conceptuales con la frase de Mancera, que dice que el ordenamiento territorial no es un ejercicio meramente cartográfico del uso del suelo, es ante todo un ejercicio político de organización del poder sobre el territorio. Y es donde acá tenemos en cuenta dos conceptos muy importantes, que es el de la gobernanza, que lo que busca es que pasar de un modelo jerárquico a donde el Estado y los múltiples actores, tanto privados como públicos, converjan en uno solo para lograr un ordenamiento más planeado del territorio. Y aquí también se desprende la interseccionalidad, que es como una herramienta analítica donde se reconoce la diversidad de instancias a las que se ve afectada una persona y por lo cual hay que tener en cuenta unas categorías sociales como ser mujer, indígena o personas de bajos ingresos. Un POT puede estar correctamente dentro de su estructura técnica bien hecho, pero si no se tienen en cuenta todas las variables de interseccionalidad, lo que vamos a tener es solamente un POT que tiene en cuenta un ciudadano promedio, ignorando todas las dinámicas demás, ¿sí? En cuanto a San Juan de Pasto, tiene normativas técnicamente correctas y rigurosas, con restricción en algunas zonas de amenaza volcánica. Y aquí es donde vemos que este POT tuvo en cuenta las condiciones de estas personas y que estas personas no tienen también una cultura de otras zonas y económicas para poder sobrellevar su vida. Entonces, no solamente es restringirlo, sino también eh, darle o promover que los espacios y las economías de cuidado y acceso a recursos de las personas se garantice. Este protege el medio ambiente y deja de profundizar en la desigualdad social y territorial de las comunidades. Marco normativo del ordenamiento territorial en Colombia. El punto de partida normativo sigue siendo el artículo 311 de la Constitución Política, que asigna a los municipios la responsabilidad de ordenar el desarrollo de su territorio, y la Ley 388 de 1997, que estableció el instrumento del Plan de Ordenamiento Territorial como mecanismo obligatorio para todos los municipios colombianos. La LOT, Ley de 1454 del 2011, complementó este marco al definir principios rectores del ordenamiento, entre ellos la descentralización, la sostenibilidad y la participación, y al abrir la puerta a esquemas asociativos territoriales entre municipios vecinos, algo especialmente relevante
para una ciudad como Pasto, que comparte dinámicas ambientales y de movilidad con municipios cercanos del departamento de Nariño. Marco metodológico, la atención diagnóstico y formulación. En cuanto a la metodología de formulación, la guía del Departamento Nacional de Planeación insiste en que un plan de ordenamiento territorial debe partir desde un diagnóstico territorial riguroso, que articule los componentes urbanos y rurales, antes de definir el modelo de ocupación del territorio. Este orden metodológico, diagnóstico antes que formulación, es precisamente uno de los puntos donde, según lo revisado en fases anteriores del curso, el Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto ha mostrado tensiones. La actualización del instrumento no siempre ha sido acompañada de un diagnóstico igual de actualizado sobre las dinámicas reales del territorio, particularmente en zonas rurales y de la ladera. Frente al tema de participación ciudadana, es importante resaltar que pues el municipio de Pasto 50 con espacios institucionales de participación, los consejos territoriales de planeación, las mesas de concertación barrial. Sin embargo, la evidencia recogida pues, en otras fases de este curso que estamos desarrollando muestra que buena parte de esa planeación o de esa participación ocurre cuando el POT ya está formulado en sus líneas o componentes más gruesos. Esto limita el margen real de incidencia ciudadana sobre esas decisiones estructurales, estratégicas del modelo de ocupación. La gente está participando, pero tal vez llega tarde a transformar lo que es realmente esencial y necesario para el municipio. Henry Parra, estudiante de la Maestría de Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial de la UNAM. La participación ciudadana representa uno de los pilares fundamentales del ordenamiento territorial. Tanto la Ley 388 de 1997 como la Guía Metodológica del DNP consideran que la ciudadanía debe intervenir activamente durante la formulación, ejecución y revisión del POC. En Pasto existen espacios de participación durante la elaboración del instrumento. Sin embargo, la evidencia muestra que estos escenarios deben fortalecerse para garantizar una participación continua de las organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, comunidades indígenas, sectores productivos, academia y movimientos sociales en la toma de decisiones sobre el territorio. La participación no debe limitarse a validar decisiones previamente adoptadas, sino convertirse en un mecanismo permanente de gobernanza que fortalezca la transparencia, la legitimidad institucional y la corresponsabilidad ciudadana. Barón Colmenares señala, sobre la gobernanza en el ordenamiento territorial, la participación ciudadana debe evaluarse no solo por la existencia de espacios de consulta, sino por la capacidad real de los actores sociales para incidir en las decisiones públicas. Sostiene que la gobernanza territorial implica una construcción colectiva del territorio mediante la interacción entre el Estado, ciudadanía y demás actores sociales. Bueno, después de definir el principio articulador del modelo, vamos a pasar a explicar cómo se materializa en la práctica a través de 5 componentes concretos. El primer componente es el diagnóstico participativo temprano, lo vemos allí en la diapositiva, y es que antes de iniciar cualquier revisión o ajuste del plan de ordenamiento territorial, la administración municipal debe convocar a mesas de diagnóstico territorial diferenciadas, tanto por zona, urbana, rural, de ladera, tanto por grupo poblacional, mujeres, comunidades étnicas, juventudes, gremios productivos, comunidades LGBTI. La idea es que el diagnóstico no solo se quede en información técnica secundaria, sino que dialogue con quienes habitan cada territorio del municipio, que en este caso es del municipio de Pasto. El segundo componente es el Consejo de Seguimiento a la Gobernanza Territorial, y es que es muy importante tener una instancia intersectorial que reúna tanto a la administración municipal como al Consejo Territorial de Planeación, organizaciones sociales súper importantes, toda la academia, instituciones educativas, que va a ser como la instancia o el espacio encargado de hacer seguimiento periódico a la implementación del POT y de emitir informes públicos sobre su avance. El tercer componente, vamos a continuar. El tercer componente es el enfoque diferencial explícito.
Cada revisión del plan de ordenamiento debe incluir de manera obligatoria un capítulo de análisis diferencial que identifique como las decisiones de uso del suelo, de movilidad, de áreas protegidas, de conservación, la parte ambiental, la parte cultural también, cómo afectan de manera distinta a mujeres, por ejemplo, a grupos poblacionales que usualmente o han sido vulnerados a través de la historia, comunidades rurales, población étnica y demás. El cuarto componente, este es el cuarto componente, es la sostenibilidad ambiental como eje transversal y es súper importante. Por eso el plan de ordenamiento territorial siempre debe conversar con las autoridades ambientales. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, en el municipio de Pasto tiene una alta relación y proximidad con el volcán Galeras, zonas de páramos circundantes, criterios ambientales que no son un capítulo aislado, sino que debe ser transversal a cada decisión que se tome en el ordenamiento territorial. Y finalmente, el quinto componente son los esquemas asociativos con municipios vecinos. Aprovechando toda la normativa que se establece en materia de asociatividad territorial, se propone que Pasto impulse acuerdos formales con municipios vecinos de Nariño para que toda esa gestión conjunta, toda esa articulación de cuencas hidrográficas y lograr una planificación adecuada y eficiente de la movilidad regional. Fortalezas y áreas de mejora del modelo. Entre las principales fortalezas del modelo propuesto está su carácter de continuidad, al no limitarse a la formulación del POD, sino extenderse a su seguimiento, responde de forma directa a una de las principales ausencias identificadas en la revisión de la literatura sobre participación ciudadana en el ordenamiento territorial local, según Barón Colmenares 2018. Igualmente, la incorporación explícita del enfoque interseccional busca cerrar las brechas entre un ordenamiento territorial técnicamente correcto y uno socialmente equitativo. Como áreas de mejora, reconocemos que la implementación de un consejo de seguimiento a la gobernanza territorial requiere voluntad política sostenida y recursos administrativos que no siempre están garantizados en la práctica municipal colombiana, por lo que su viabilidad a largo plazo dependerá de que queden formalizados mediante un acto administrativo y no solo como una buena práctica informal. De igual manera, el componente diagnóstico participativo temprano exige tiempos de implementación más largos que los procesos tradicionales de formulación del POD, lo cual debe negociarse con los plazos establecidos para la revisión de estos instrumentos. Conclusión, el modelo aquí propuesto no pretende cambiar el marco normativo sobre el ordenamiento territorial en Colombia, sino establecer una ruta concreta para que este marco se traduzca en una gobernanza territorial más participativa, más sostenida en el tiempo. La discusión colectiva que dio origen a esta propuesta confirma algo que atraviesa todo el curso. El ordenamiento territorial no es solamente un ejercicio de planeación física, sino ante todo un ejercicio de gobernanza democrática sobre el territorio.